Buenos días, mis hermanos. Vamos a iniciar la predicación correspondiente al 9 de agosto del 2020. El texto a compartir es Mateo 25, 14 al 30. La versión en la que lo vamos a compartir es la Nueva Biblia Viva, y doy inicio a la lectura del texto. Una vez, un hombre juntó a sus siervos antes de partir hacia otro país y les prestó dinero para que lo invirtieran en su nombre durante su ausencia. A uno le entregó 50,000 pesos, a otro 20,000 y a otro 10,000, de acuerdo con las capacidades que a él había observado en cada uno de ellos. El que recibió los 50,000 los invirtió inmediatamente en negocios de compraventa y en poco tiempo obtuvo ganancia de 50,000 pesos. Y el que recibió los 20,000 los invirtió también y ganó 20,000 pesos. Pero el que recibió los 10,000 cavó en la tierra y escondió el dinero para que estuviera seguro. Después de una ausencia prolongada, el jefe regresó de viaje, los llamó para arreglar cuentas con ellos. El que había recibido los 50,000 pesos le entregó 100,000. El jefe, satisfecho, le dijo: magnífico, eres un siervo bueno y fiel, y ya que fuiste fiel en el poco dinero que te di, te voy a confiar una cantidad mayor. Ven, entra, celebremos tu éxito. El que había recibido los 20,000 pesos presentó su informe. Señor, me diste 20,000 pesos y aquí tienes 40,000. Estupendo, respondió el jefe, eres un siervo bueno y fiel. Y ya que has sido fiel con lo poco que deposité en tus manos, te voy a confiar ahora una cantidad mayor. Ven, entra, celebremos tu éxito. Cuando el que había recibido los 10,000 pesos se presentó ante el jefe, le dijo: Señor, como sabía que eres tan duro que te quedarías con cualquier utilidad que yo obtuviera, escondí el dinero. Aquí tienes hasta el último centavo que me diste. Malvado haragán, respondió, si sabías que quería obtener utilidades, ¿por qué al menos debías haber puesto el dinero en el banco para que ganaras intereses? Quítenle ese dinero y dénselo al que tiene 100,000, porque el que sabe usar bien lo que recibe, recibirá más y tendrá abundancia, pero el que es infiel, se le quitará aún lo poco que tiene. Echen a este siervo inútil en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, el texto que usamos es el de la Nueva Versión Viva, como lo había mencionado. Sin embargo, durante ya la profundización del texto, emplearemos la Reina Valera 60, la tradicional Reina Valera 60. ¿Por qué decidimos usar este texto en principio? Bueno, por la claridad del texto mismo, porque el inicio omite la frase "es como el resto", que es más apegado al texto original. Sin embargo, la riqueza poética y la traducción de la Reina Valera 60, aunque omite algunas palabras, algunos textos, bueno, nos va a ayudar en el estudio. Entonces vamos a continuar. El contexto: estamos en el discurso del Monte de los Olivos, y en este discurso se está tratando, o nuestro maestro nos está enseñando algunos de los aspectos de la segunda venida, en su segunda venida. Y los discípulos están preguntando a él: ¿cómo va a ser esta segunda venida? ¿Cuáles son las señales de esta segunda venida? A lo cual el maestro nos responde que ni siquiera él, es decir, que él está sujeto en este momento a la voluntad del Padre, y es la voluntad del Padre la que determinará el cuándo él deba regresar. Sin embargo, lo que sí nos ayuda, lo que sí da respuesta más bien de forma muy detallada, es cómo debemos esperar esta segunda venida. Hay el capítulo 24, versículo 36 al capítulo 25, versículo 30, 4 enfoques muy importantes para prepararnos respecto a su segunda venida. Estos enfoques son: debes prepararte como quien protege una casa, debes de velar, debes de prepararte como un esclavo fiel, debes de prepararte como una virgen prudente que está en vigilia, que está lista, aún
cuando el Señor es tarde en regresar. Y debes de prepararte como un esclavo fructífero. Debes estar listo trabajando. Este es el contexto del texto previo o de los textos previos a los versículos que vamos a profundizar en adelante. Entonces, el primer punto, los primeros dos versículos, ya en la Reina Valera 60 son: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué bienes son estos? Recursos, dinero. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Rápidamente, ¿qué es un talento? Bueno, es una medida de peso. Y hay diferentes connotaciones o estudios que nos refieren a cuánto era este peso. Un talento es una medida de peso que ronda entre los 26 y 34 kilos. No, es un rango muy amplio, pero son los diferentes, referencias que he encontrado, entre 26 y 34 kilos. Ahora, ¿de qué son estos? ¿De qué es este volumen, este peso, esta medida de volumen? Bueno, de kilos, no de volumen, de kilos. En el capítulo 18 nos dice que es de dinero, en el versículo 18 nos dice que es de dinero, y este dinero es medido en plata. La palabra traducida ahí es plata. Entonces, estamos hablando de 34 kilos de plata, que a uno le dio 5 veces esta cantidad, a otro 2 veces esta cantidad, y a otro le dio una vez o solamente 34 kilos de plata. Es muchísimo dinero. Sigue siendo muchísimo dinero si lo trasladamos al tiempo actual. La conversión, como les comentaba, es difícil. Lo que queremos realmente aquí enfatizar es las diferentes cantidades que da a cada uno de sus siervos. Y la pregunta surge como: ¿por qué da a cada uno diferentes cantidades? Bueno, simplemente porque la respuesta que aparece en el versículo 15 es porque él observó diferentes cualidades, diferentes capacidades en cada uno de ellos. Es decir, que Dios nos hace diferentes, nos da diferentes capacidades a cada uno, y esto lo encontramos desde los primeros textos bíblicos. En Génesis 26, 27 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, pero miren, aquí viene el punto importante de la diferencia. Varón y hembra los creó. Ahí ya nos da una primera introducción respecto a la creación es diferente en cada una de sus concepciones, en cada una de sus formas. Crea a los animales diferentes de las plantas, nos crea a nosotros los seres humanos diferentes del resto de la creación, y dentro de los seres humanos hace una primera gran diferencia. Hombres y mujeres nos creó, y asimismo entre los hombres tenemos diferentes cualidades, entre las mujeres tienen diferentes cualidades, pero todos somos hechura suya para ser portadores de su espíritu. Quiere decir que Dios físicamente nos hace diferentes, pero iguales espiritualmente. Entonces, conforme a estas diferencias, conforme a estas capacidades que Dios nos da a cada uno de nosotros, es que el Señor nos entrega oportunidades. Estos talentos debemos de entenderlos como oportunidades, y cada uno de nosotros
recibe diferentes oportunidades, así como diferentes características físicas. Ojo, pero todos recibimos la oportunidad, la misma oportunidad de relacionarnos con nuestro Dios a través de estas oportunidades. Lo voy a volver a decir. Todos repetimos la misma oportunidad de relacionarnos con nuestro Dios a través de estas diferentes oportunidades, ¿no? A través de estos diferentes talentos. Un talento entonces es una oportunidad que deriva de nuestras cualidades, de nuestras características, de nuestras virtudes y por supuesto de lo que hacemos con ellas, de la forma en que cada uno las desarrolla. Muy bien, voy adelante. Entonces, ¿cuál es el costo de la oportunidad? ¿No? El costo de oportunidad financieramente, bueno, pues es, si yo tengo un dinero, ¿qué puedo hacer con ese dinero? Hay múltiples escenarios. Lo puedo invertir en diferentes negocios y cada uno de estos negocios me dará un rendimiento. O simplemente tomar este dinero y ponerlo en el banco. Y el banco tendrá una tasa estándar que al cabo de un tiempo me regresará una utilidad. Esta tasa estándar o esta utilidad es a la que llamamos costo de oportunidad. Es decir, si no tomo la oportunidad de determinado negocio, pues al menos esa oportunidad de no tomar el negocio tiene un costo. El costo de, si yo lo dejo en el banco, me va a dar una utilidad segura. Es decir, el negocio tiene un riesgo. Puedo perder todo el dinero que yo invierto en ese negocio. O puedo ahorrar ese dinero y no hacer nada con él. Pero el no hacer nada con él tiene un costo. El costo de la utilidad que al menos el banco me hubiera dado. A eso llamamos costo de oportunidad. O si aceptamos mayor riesgo, entonces todo lo que no, si nosotros no decidimos emplear este dinero en un negocio, toda la utilidad que no genere este negocio también podría ser considerada como un costo de oportunidad. Bueno, basados en este concepto de costo de oportunidad, entonces, veamos lo que los diferentes siervos hicieron con el dinero que les fue entregado o con este volumen, estos talentos de dinero, esta cantidad de dinero que les fue entregado. Ahora, debemos notar que seguramente el Señor, siendo tan rico, no solamente tenía tres siervos, tenía muchos siervos más, pero a estos siervos los toma como administradores de su dinero. Es decir, es una enorme responsabilidad, pero también es un enorme privilegio. Ellos son mayordomos de estos beneficios, de estas capacidades, de estas oportunidades que su Señor les está entregando. Entonces dice así, en el versículo 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. En la versión Nueva Biblia Viva dice inmediatamente. Eso es algo muy interesante, ¿no? Dice, el que recibió los 50,000 pesos los invirtió inmediatamente. Eso es muy apegado al texto original, que nos muestra que el primero y el segundo siervos fueron muy prontos en tratar de obtener beneficio de la oportunidad que le estaban dando. Lo trato de repetir. El primero y el segundo siervo procuran de forma inmediata obtener beneficio de la oportunidad que se les está dando, ¿no? Entonces en la Reina Valera dice así, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, otro tanto igual. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este cavar en la tierra era la forma de ahorro de la antigüedad. En la antigüedad, cuando uno quería ahorrar, escondía el dinero. ¿Sí? Entonces, no es que está haciendo un acto raro o fuera del lugar. Simplemente
decide que no va a arriesgar el dinero de su señor, que no va a trabajar el dinero de su señor, porque obviamente al aceptar riesgo implica también aceptar muchísimo trabajo. El aceptar una oportunidad implica muchísimo trabajo. Es esfuerzo, es desgaste, es atención, es sacrificio, es aceptar muchísimo trabajo. Entonces, ¿qué es este dinero? ¿Qué es este talento? Se debe de interpretar como oportunidad, beneficio, recursos. Entonces el Señor les está dando recursos conforme a la capacidad de cada uno. Él sabía de lo que era capaz cada uno de ellos y así les entrega estos recursos. Y entonces diferenciamos dos tipos de siervo. Los siervos que de forma expedita e inmediata van a tratar de aprovechar esta oportunidad. Y el siervo que prefiere ser más prudente, ahorra el dinero, decide no trabajar por él. Es decir, podemos decir que este tipo de siervos es negligente. Entonces tenemos dos tipos de siervos, el que aprovecha la oportunidad de forma expedita, inmediata, y el que es negligente con los recursos que el Señor le da. Muy bien. En Efesios 2, 8, 10 nos hace una advertencia. Oye, estos dos siervos que son enfocados en las obras, en obedecer a su Señor, produciendo fruto, son unos siervos buenos que merecen el reconocimiento de su Señor por la obra de sus manos. ¿Qué nos dice Efesios 2, 8 al 10? Nos da una advertencia para aquellos que, teniendo una obra fructífera, puedan llegar a jactarse de la obra de sus manos. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras son una demostración de la obra de nuestro Señor en nosotros. Todo lo bueno, y de esto nos habla mucho Juan en su capítulo 15, cuando nos ilustra que nosotros somos como el pámpano que está sujeto a la vid. Es decir, esta rama sujeta a la vid, a la savia del tronco, puede dar un buen fruto. Si nosotros no estamos sujetos a nuestro Señor, es imposible que demos fruto. El fruto es una consecuencia de la relación continua. Toda buena obra que nosotros podamos hacer en nuestra vida, sin duda, es un producto, es un fruto de la relación que tenemos con nuestro Señor. Y nos lo dice Juan en su capítulo 15, versículo 4. Me parece que ahí es donde inicia esta forma de ilustrarnos que debemos estar continuamente sujetos a nuestro Señor, a la relación con nuestro Señor. Y que debemos de tener la confianza de que estas obras son el fruto de nuestra relación, pero también que Él nos prepara de antemano para hacer estas buenas obras. Y que esto es para su gloria, para la gloria de Dios. Bueno, hay un paralelismo también entre este dar fruto y lo que hemos estudiado ya en Mateo 13, del 18 al 23. ¿Qué nos dice Mateo 13, 18 al 23? Bueno, que hay diferentes tipos de tierra, ¿no? Hay quienes como el siervo negligente, al principio aceptarán la palabra de manera muy pronta, sin embargo, no darán fruto. Y hay otros
que aún dando fruto, dan fruto a diferente nivel, a diferente forma, dadas sus capacidades. El fruto que nosotros podemos dar, hermanos, es muy claro en estos textos, es dependiendo de nuestra capacidad. Cada uno dará fruto dependiendo de su capacidad. Lo importante es no ser negligentes, no procrastinar, no dejar las cosas para después. Es procurar dar fruto en la medida de nuestra capacidad. Si tenemos la capacidad de hacerlo, hagámoslo. Hagámoslo en el tiempo en que podamos hacerlo. Hagámoslo sin dejarlo para después. Hagámoslo con la medida de nuestras fuerzas. Eso es lo que está siendo como el mensaje principal en este momento, ¿no? El tercer siervo ahorra el dinero. Y un ejemplo muy claro de esta situación es, por ejemplo, el legalismo del pueblo de Israel. ¿Qué era lo que hacían los escribas y los maestros de la ley? Interpretaban la ley a rajatabla y decían, el Señor es duro y el Señor quiere que se cumpla esta ley. Y en muchos casos lo que hacían era provocar reglas mucho más duras, mucho más estrictas, mucho más severas en la interpretación de que como nuestro Señor es un Señor duro que exige el cumplimiento de la ley, entonces los legalistas hacían que esta ley fuera todavía más difícil de llevar que lo que el Señor nos estaba pidiendo de ella, que lo que nuestro Señor está pidiendo en la ley es hacer un camino hacia el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nuestro Señor está pidiendo de la ley es que nosotros reconozcamos que somos incapaces de poder cumplir a cabalidad toda esta doctrina y por ello necesitamos a un Salvador, a alguien que nos libre de nuestro propio pecado, de nuestra propia incapacidad de seguir a Dios como Él lo merece, ¿no? Pero entonces, cuando nosotros buscamos, por ejemplo, justificar nuestros hechos, nuestra falta de cumplimiento de lo que nos pide el Señor, entonces comenzamos a generar excusas, comenzamos a generar pretextos, como lo vamos a ver ahora adelante. ¿Cuál es el resultado entonces de la forma en que los dos buenos siervos trabajaron, se condujeron mientras su Señor no estaba ausente? Y aquí es muy importante que en el versículo 19 inicia diciéndonos, después de mucho tiempo vino el Señor. Después de mucho tiempo. Es muy importante que nosotros aceptemos esta realidad. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos, pero va a pasar mucho tiempo. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, es decir, revisó su estado de resultados. ¿Y cuáles son los resultados que ellos le presentan? ¿Cuáles son los frutos que ellos presentan? Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Como les comentaba, pareciera que esta es una de las frases más hermosas, de mayor esperanza y de mayor riqueza poética en todo el Nuevo Testamento. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí, ojo, estamos hablando, estamos inmersos en el texto de la segunda venida, en la explicación de la segunda venida de nuestro Señor. Entonces estamos cuando nuestro Señor dice, entra en el gozo de tu Señor, podemos estar pensando en ese reino milenario de gozo total,
En Apocalipsis 21, 4 al 21 nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su gran Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hoy tú estás trabajando para tu Señor. Hoy tú puedes sentirte como esos dos siervos buenos y fieles. Que por cierto, fiel en este contexto quiere decir certeza, confianza. ¿Por qué es un siervo fiel? Porque se puede confiar en él. Porque su Señor pudo confiar que lo que le entregaba iba a ser de provecho, iba a generar fruto. Entonces, fiel es confianza. Se puede tener confianza en nosotros. Se puede tener confianza en que al final haremos todo para lo que el Señor nos ha dotado y nos ha dado oportunidad y nos ha dado recursos. Bueno, si tú estás en ese grupo de siervos que está haciendo su mejor esfuerzo por agradar al Señor, por dar frutos que den gloria al Señor, alégrate. Alégrate muchísimo porque estás teniendo una enorme oportunidad. Gózate, porque los dones que se te han entregado, porque la forma de servir a tu Dios es una enorme oportunidad, pero es algo que no se entrega a cualquiera, que no es para todos, vaya. Si tú tienes esa oportunidad, si tú te gozas, te vives, sabes que estás honrando a tu Dios en tu iglesia local, con tu familia, con tus vecinos, con tus allegados, con tu prójimo, es decir, con todos aquellos que están cerca de ti, gózate. Tienes un enorme privilegio y tienes una enorme oportunidad y se te serán entregados los recursos que necesites para llevar a cabo estas buenas obras, porque Dios es el que está a cargo de ellas. Sin embargo, todo esté bien, aún cuando tú puedes decir: ¿qué más puedo pedir? Soy siervo de Dios, Él me dará los recursos, tengo confianza en Él, la relación que hoy guardo con Él me mantiene, me sostiene. Pues aún eso todavía está rodeado de muerte. Pierde seres queridos, vive circunstancias complicadas, está rodeado de dolor. Vivimos en una situación hoy mismo muy complicada, no para México, para toda la humanidad, no para tu iglesia local, para todo el mundo. Pero va a llegar un punto en que esto no será así. Hoy vivimos todavía inmersos en el pecado, nuestro pecado y el pecado del mundo que nos rodea, de las circunstancias que nos rodea, pero va a llegar un momento en que no será así. Y el gozo que hoy puedes sentir, aun cuando yo te invito a que te goces de la manera más grande posible, ese gozo que hoy puedes sentir es insignificante con el gozo que sentirás cuando te encuentres con tu Dios en una nueva tierra, porque Él hará nuevas todas las cosas, en ese reino donde ya no habrá más pecado, en donde todos seremos libres de pecado, libres de nuestro propio yo. Muy bien. Seguimos en este estado de resultados. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Paréntesis.
El Señor no está aceptando lo que el siervo está diciendo. Está usando sus palabras para confrontarlo con su pecado. Si revisamos un momento los versículos inmediatos anteriores, podemos darnos cuenta que el Señor ni era mezquino, ni era malagradecido, porque aceptó de muy buena gana el esfuerzo que habían hecho ambos siervos. Oye, pero el que recibió 5,000 talentos le dio otros 5,000 talentos, y el que recibió 2,000 talentos, perdón, 5 talentos entregó 5 talentos, y el que recibió 2 talentos entregó 2 talentos. Sí, y sin embargo a ambos los premió de la misma manera. A ambos les dio exactamente la misma respuesta. ¿Qué estamos diciendo al respecto? Estamos diciendo que la cantidad entregada no le importaba al Señor. Le importaba el nivel de esfuerzo que había hecho cada uno de ellos. No era mezquino, no era el volumen de dinero lo que a él le daba gozo. Era la capacidad con la que cada uno de ellos había respondido bajo la misma capacidad. Es decir, te di 2 talentos, me entregaste 2 talentos. ¿Por qué? Porque yo sabía que esa era la medida de tu capacidad, y usaste toda tu capacidad, al igual que el que le entregué 5 talentos. No es la medida de nuestras obras lo que agrada al Señor, es la calidad de nuestras obras. Sin embargo, este siervo mentiroso, malo, calumnia a su Señor y le dice: no, tú eres una persona dura y mezquina, y por lo tanto tuve miedo. ¿Saben? Esto nos hace pensar mucho en las personas que son inconversas, incrédulas, que no tienen una relación con Dios y se niegan a tener una relación con Dios porque muchas veces pretextan: bueno, Dios me hizo así. Si tengo todos estos defectos, si soy como soy, si soy borracho, es porque Dios me hizo así. Él tiene la culpa de que yo sea lo que soy. O otras que se escudan diciendo: bueno, al final yo no creo que Dios nos condene a los que no creemos en Él, porque finalmente pues Él es amor y sabrá perdonarnos a todos. Si es tan bueno como tú dices, entonces Él no nos va a juzgar, no nos va a castigar. Y aún hay cristianos que, siendo o diciéndose cristianos, piensan que bueno, que la forma en que ellos proceden siempre te encontrarán un Dios dispuesto a justificarlos. Y esto lo único que muestra es una falta de relación con el Dios bíblico. No conocen a su Dios, al Dios de la Biblia, al Dios que se narra en el texto bíblico. Mateo 16:24 nos dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su pueblo. ¿Qué nos está diciendo el Señor en este texto? Tenemos que renunciar a nosotros mismos. Tenemos que dejar de justificar nuestros actos. Porque aquel que vive en este mundo y prefiere justificar su apego a este mundo, pues encontrará que su relación con Dios, que su oportunidad de relacionarse con Dios fue desperdiciada. Fue un desperdicio.
Aquellos que prefieran rechazar la oportunidad de relacionarse con Dios y servirle, perderán todo lo que tienen, aún su alma. Esa es la respuesta que da en el versículo 27, ¿no? Diría, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que estamos hoy viendo? Que buenos y malos recibimos una gracia común. Buenos y malos hoy todavía tenemos oportunidad de un trabajo, de una familia, de comer lo que nos gusta, de salir al parque y disfrutar la creación de Dios. Buenos y malos, estamos recibiendo este beneficio común. Pero va a llegar un punto en donde este tiempo se acabe. Ese punto es la venida de nuestro Señor. Esa segunda venida será un tiempo ya no de gracia, será un tiempo de juicio. Y a raíz de ese juicio entonces habrá un castigo eterno. El predicador que más nos habló del juicio y de que existe un infierno real fue nuestro Señor Jesucristo. Es por eso la necesidad, la urgencia de compartir su evangelio, de transmitir la oportunidad a los que no lo han escuchado, de ser honestos y tratar de transmitir la palabra tal cual, con el rigor que ella tiene, con mucho amor, con muchísimo amor, por todos aquellos que aún no han entrado en una relación con Dios. Romanos 15, aceptémonos unos a otros, con nuestros defectos, con nuestras fallas, sí. Tenemos que tener muchísimo amor, pero debemos de ser fieles a la palabra, debemos de ser fieles a las oportunidades que Dios nos ha dado y debemos de ser conscientes de que estas oportunidades se acabarán. Y entonces tendremos un tiempo de juicio y un infierno real. En este infierno en donde nos dice nuestro Señor, ahí será el lloro y el crujir de dientes, es porque ya no habrá ningún beneficio, ninguna gracia de nuestro Dios. Imaginemos un tiempo en donde estamos totalmente separados de Dios. Ese tiempo existe o existirá. Finalmente, ¿qué queda para nosotros? Primera de Pedro 4, capítulo 4, creo que es hermosísimo como Pedro, toda esta enseñanza que escuchó de su Señor, puede transmitirla con este amor, y es a lo que estamos invitados todos nosotros. Poder acercarnos a nuestro prójimo con una palabra de aliento como la que Pedro nos enseña en su primera carta. Vamos a leerla. Puesto que Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para que el resto de su vida no la viva siguiendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Ya basta que en el pasado ustedes hayan desperdiciado el tiempo haciendo lo que les gusta hacer a los que no creen. Vivan para sus vicios, malos deseos, borracheras, fiestas desenfrenadas y para adorar a sus ídolos detestables. Brincamos al versículo 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas, por tanto, sean serios y responsables en la oración. Sobre todo, ámense en gran manera unos a otros,
porque el amor cubre muchos pecados. Recíbanse unos a otros en sus casas, sin hablar mal de nadie. Cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios. Úselo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. El que habla, que lo haga como el que habla las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, que lo haga como el que tiene la fuerza de Dios para hacerlo. Así que todos lo que ustedes hagan, Dios será alabado por medio de Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Vamos a orar. Ay, bendito Padre, gracias te damos por esta mañana, por esta tarde, Señor. Te damos gracias por las palabras de cada uno de tus siervos que fielmente te sirvieron y gracias a su sacrificio hemos podido nosotros disfrutar de su testimonio y de las palabras que han podido escribir en tu texto, Señor, en tu bendita palabra. Te pedimos ahora las fuerzas, Señor, para aferrarnos a ti, a tu Hijo, para vivir una vida en comunión con Él, ligados a Él, para que todo lo bueno que venga de nosotros pueda ser y dar gloria a ti a través de tu Hijo. Te damos gracias por todas las oportunidades que nos has brindado en la vida, aún esta, de escuchar tu palabra y de predicarla. No somos dignos de este privilegio, Señor, en ningún caso y en ninguna manera, pero tú, gracias a tu infinito amor, nos das esta oportunidad. Una más, Señor, gracias. Permite que reflexionemos sobre todo lo que hacemos, sobre nuestro amor al mundo, y permite, Señor, que en la medida en que tu Espíritu actúe sobre nosotros, podamos dejar el mundo para seguirte a ti, el único Dios verdadero. Gracias, Señor, por esta iglesia cristiana del norte. Gracias por los que nos podemos gozar en ella. Gracias por todos aquellos que trabajan en ella y por los que van a trabajar en ella. Gracias por el despertar de nuestras almas. Te pido, Señor, que ahora no nos dejes de tu mano, que todos aquellos en los que no han tenido un trabajo, un ministerio, se los concedas, Padre. Danos los recursos, danos la oportunidad de servirte. Padre, rescata a todos aquellos que en algún momento te sirvieron en esta iglesia, a nuestros jóvenes, a nuestros pequeños. Rescátalos del mal, Señor, y tráelos a servir contigo. Que las puertas de tu iglesia se abran pronto nuevamente y que nos podamos congregar ahí, Señor, para servirte, con el único propósito de servirte. Que recibamos a nuestros ancianos, a nuestras familias, a nuestros niños. Que los llenemos de gozo, Señor, el gozo de servirte a ti, el único Dios verdadero. Bendito seas, en el precioso nombre de tu Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.